Valencia es una de las ciudades que más calles ha dedicado a sus médicos de todas las épocas. Hoy nos ocuparemos de la que lleva el nombre de Calle del Médico Esteve. Nos encontramos en Valencia, en la calle Médico Esteve, cerca de la Avenida de Jesús, de la Finca Roja, de la Avenida Georgeta y de la estación de ferrocarril Joaquín Sorolla. Pertenece al barrio de La Raiosa del distrito de Jesús. ¿Qué relación puede tener el nombre de esta calle con este producto relativamente nuevo? Bien, no corramos tanto, ya lo veremos más adelante. Lo normal es que se le hubiera puesto el nombre completo del médico. De hecho, cuando esta decisión se tomó el 20 de febrero de 1929, la calle se llamaba de Pedro Jaime Esteve. ¿Pero quién fue este médico? Para saberlo tenemos que irnos muy atrás en la historia, en una Valencia muy distinta de la actual, exactamente en la Valencia del siglo XVI. Pedro Jaime Esteve nació en Morella, en la actualidad provincia de Castellón, en el año 1500 y murió en Valencia en 1556. Fue matemático, médico y botánico. Hay que tener en cuenta que la amplitud de esas profesiones no se corresponde con las actuales. Ya hemos visto dónde nació y murió Pedro Jaime Esteve. Completemos la información. Pertenecía a una familia que se dedicaba a la enseñanza. Como médico se formó en la Universidad de París con Jacobo Silvio, el que da nombre a una estructura anatómica que se llama el acueducto de Silvio en el cerebro, seguidor fanático de Galeno, que más tarde se enfrentaría con el renovador Andrés Vesalio, que también había sido discípulo suyo. Otro de los profesores que tuvo Esteve fue Pierre Gorris, cultivador del humanismo médico, especialmente como lexicógrafo. Esteve estuvo además en una universidad muy en boga en aquella época, la Universidad de Montpellier. Su principal maestro allí fue Guillaume Rondelet, excelente naturalista que destacó por el estudio de la fauna marina. Sus viajes por Italia le mostraron el interés de realizar disecciones de cadáveres para el estudio de la anatomía, aunque Montpellier carecía entonces de la cátedra de esta materia. Esteve, con una excelente formación en lenguas clásicas, anatomía y como naturalista, vino a Valencia para ejercer la profesión. Tiempo después, Gaspar Escolano dijo de él lo siguiente: sin duda, este aventajado varón, Pedro Jaime, nuevo Colón de las Indias descubiertas en la medicina, mereció el nombre de Trimegistro, que quiere decir 3 veces grande, porque fue grande trilingüe, grande astrólogo y grande médico, mayormente en anatomía y cátedra de hierbas. En 1544 y 1553 fue nombrado examinador de médicos, un cargo importante en aquella época. Ocupó la cátedra de anatomía y medicamentos simples, los cursos de 1545-46 y 1546-47. Después la de griego y cirugía, el curso 1547 y 48, y de matemáticas el de 1555-56, recordemos, en la Universidad de Valencia. En la universidad se le asocia con Miguel Jerónimo Ledesma, es decir, con un grupo o movimiento humanista que se enfrentó durante los años 40 del siglo XVI a los que seguían la tradición bajomedieval, a los antiguos.
Fue expulsado durante un año de la universidad por intercambiar palabras gruesas con el entonces rector Juan de Celaya, que era precisamente cabeza de esos bárbaros, de esos antiguos. Esteve nos dejó varias obras escritas. En 1551 publicó una edición del texto griego con traducción latina y amplios comentarios del segundo libro de las epidemias hipocráticas. El editor fue Juan May y la obra fue impresa a la altura de las mejores ediciones italianas de la época. Lo que hoy llamaríamos el logo de May lo formaba un anciano que lleva un libro en su mano izquierda y sostiene con la derecha un gran compás, debajo del cual hay un cetro y una corona. Simboliza el gran poder que los libros dan al ser humano. Esta obra fue utilizada en toda Europa a lo largo de 4 siglos. Llegó a tener tanta importancia que algunos envidiosos dijeron que lo había copiado de un libro desaparecido u oculto del propio Galeno. Un año después dedicó una obra a la teriaca. A la triaca, que es un preparado, un compuesto de varios simples o de varias sustancias llamadas simples. En algunos casos la composición ha ido variando a lo largo del tiempo, pues ha llegado a tener incluso más de 70 elementos. La teriaca, en este caso hablamos de un poema toxicológico de Nicandro de Colofón, que también editó May. Teriaca tiene 958 hexámetros y se ocupa de los síntomas y tratamiento de las intoxicaciones por mordeduras y picaduras de serpientes, arañas, escorpiones y otros animales venenosos. La primera traducción grecolatina de la teriaca es la de Pedro Jaime Esteve, precisamente. Historiadores posteriores dijeron de esta obra que demostraba los vastos conocimientos de Esteve en la lengua griega, la latina, también en botánica y en medicina. Supo reducir el poema al latín con el mismo número de versos y pies de que consta el original. El libro añade comentarios sobre varias plantas que observó él mismo en Valencia. También escribió un diccionario de hierbas y plantas medicinales del Reino de Valencia que no se publicó y del que quedó un resumen o extracto en la obra Historia de Valencia de Escolano que antes hemos mencionado. Bien, este librito es la teriaca a la que nos hemos referido, publicada en Valencia, en la imprenta May, y como el libro anterior, se caracteriza por el griego, el original griego, su traducción al latín y los comentarios que él añade. Precisamente en estos comentarios es donde podemos encontrar mucha información sobre plantas de la zona valenciana. Al principio del vídeo me he preguntado qué tenía que ver nuestro personaje con un producto comercial. Se trata de esto que sin duda ya conocerán, un endulzante a base de un producto obtenido de una planta llamada stevia. En realidad, esta planta recibe el nombre de Stevia rebaudiana bertoni. Pertenece a la familia de las Asteráceas, género Stevia. El nombre de stevia lo puso un célebre botánico valenciano que sin duda conocerán, Antonio José Cabanilles. Nació en 1745, estudió en la Universidad de Valencia y murió en Madrid en 1804. Él quiso dar nombre a distintos géneros y homenajear a la vez a los profesores de la cátedra de hierbas de la Universidad de Valencia que tanta fama habían tenido. Es el caso, precisamente, que hoy analizamos, el de Pere Jaume Esteve o Pedro Jaime Esteve con el género Stevia. En esta obra de Cabanilles, Icones et Descriptiones Plantarum, el volumen 4 de la Biblioteca Digital del CSIC, podemos ver la descripción que hace Cabanilles del género Stevia. Y a pie de página
la dedicatoria o el motivo de por qué utiliza el nombre de stevia, en memoria de Petri Jacobi Stevi, profesor de botánica de la Universidad de Valencia, etc. Cabanilles informa de 3 especies diferentes. Podemos verlos grabados en la página 354. Una sería la Stevia salicifolia, la siguiente sería la Stevia serrata y la siguiente la Stevia pedata. Estas no son, sin embargo, la Stevia rebaudiana, la edulcorante, que tardaría todavía décadas en llegar. La palabra rebaudiana procede de Ovidio Rebaudi, que fue el que realizó su primer análisis químico. Por último, Bertoni viene de Moisés Santiago Bertoni, un estudioso de la flora guaraní de finales del siglo XIX, que fue quien la identificó. La planta es oriunda de Paraguay y los nativos la utilizan para endulzar las infusiones de mate y de otras plantas. Su poder edulcorante es muy alto. Muchos vieron su utilidad después de que se popularizaran los edulcorantes en todo el mundo, y ahora la industria alimentaria le está sacando mucho partido. Los resultados de su aclimatación al ambiente mediterráneo han sido positivos, pero en estos momentos el mayor productor es China. Lo que a nosotros nos llega, sin embargo, es un producto procesado que contiene glucósidos del esteviol, el aditivo E960. Por tanto, aunque se venda como producto natural, no lo es. Su uso fue aprobado por la FDA americana y por la Comisión Alimentaria y de Sanidad Animal de la Comisión Europea en el año 2011, o sea, hace relativamente poco tiempo. En España no está permitida la venta de hojas. Como siempre, algunos han tratado de convertir a esta planta en una panacea, sobre todo para los diabéticos, pretendiendo que sustituya a la insulina. Cuidado con estos temas, todos ellos derivan del abuso de la palabra natural, que se la equipara a sin peligro, lo cual no es cierto. Bueno, ya conocemos quién está detrás del nombre de esta calle. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. También podéis suscribiros al canal dándole aquí abajo al enlace correspondiente y a la campanita para que se os informe de la subida de un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!